¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues mire, hoy en Descifrando el Coronavirus vamos a hablar de las mutaciones del virus SARS-CoV-2, el que provoca la enfermedad COVID-19. Como saben, este virus sigue mutando y hace apenas unos días se dio a conocer que apareció Omicron, una nueva variante que los científicos consideran peligrosa. Bueno, creo que es por ser tan diferente a la versión original del virus. Hay muchas preguntas en el aire, muchas dudas, muchas preguntas sin respuestas aún. De hecho, no se sabe si es más contagioso o incluso más letal o si desafía el efecto de las vacunas y tratamientos. Bueno, para hablar de lo que sí se sabe al día de hoy, está en nuestro estudio el doctor Miguel Ángel Minero Giver, que es infectólogo de aquí de México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor Miguel, los científicos y también la Organización Mundial de la Salud han pedido paciencia, por lo menos 2 semanas más para conocer un poquito sobre esta nueva variante del SARS-CoV-2. ¿Qué se sabe al día de hoy y qué no se sabe aún? Hay poca información al respecto porque justamente es una nueva variante, una nueva cepa. Y al haber poca información, pues surgen muchas dudas, ¿no? Y es normal, ¿no?, que surjan muchas dudas, más teniendo el antecesor de la variante Delta, que causó pues grandes estragos en algunos países y aumentó pues significativamente los casos y las personas que estuvieron hospitalizadas. Considerando, bueno, es importante tomar en cuenta que los síntomas no se conocen actualmente en un 100%, se tienen suposiciones en comparación con las otras cepas, tampoco se conoce exactamente qué cosas cambian respecto a Omicron con las vacunas, con los tratamientos. Entonces, todavía estamos muy, digamos, iniciando. En pañales. ¿Pero qué sí se sabe? Lo que se sabe es que es una variante de preocupación. Esto es importante saberlo porque existen 2 tipos en general son 3 tipos de variantes de una enfermedad, en este caso de un virus. Las que nos interesan, las que nos preocupan y las que causan un desastre por completo. De las que nos interesan, pues generalmente tienen mutaciones o cambios estructurales muy pequeños que no causan grandes síntomas o grandes estragos en cuestiones de salud pública. Las de preocupación, al contrario, sí lo hacen y estas tienen la ventaja de ser más transmisibles, o sea, más probabilidad de que nos contagiemos, tienen la probabilidad de generar síntomas diferentes a las variantes previas. Como el caso de Delta, ¿no? Que es una de las preocupantes junto con Alfa, Beta y Gamma, ¿no? Exactamente. Y de igual manera tienen la capacidad de evadir tanto a las vacunas, enfermedades, o defensas previas que nosotros ya tengamos del COVID o tratamientos que ya existan. Estas variantes de preocupación lo que generan a largo plazo es que pueda llegar a colapsar un sistema de salud. Entonces eso es por lo que preocupan. Y bueno, las que causan un desastre es cuando la mortalidad o las muertes superan más del 50% por alguna cuestión. Entonces eso es quizás lo actualmente que sí se sabe de Omicron. Y quizás ahorita está siendo más importante porque justamente en la población en la que surgió es una población que tiene una tasa de vacunación muy baja. Si comparamos, ese es un problema. Exactamente, si comparamos la tasa de vacunación que por ejemplo tenemos aquí en México a la que tenemos en Sudáfrica prácticamente no llegamos ni al 30% de la población vacunada. Esto es muy importante porque justamente el desabasto de las vacunas o que la población no esté completamente vacunada es lo que hace que surjan las nuevas variantes. La desigual distribución de las vacunas es un gran problema que hay en el mundo. Los países más ricos han acaparado la mayor cantidad de vacunas. Los países más pobres, pues la vacunación lamentablemente es bastante baja, a no ser un país como Cuba que desarrolló su propia vacuna a pesar de ser un país bloqueado por la mayor potencia del mundo. Pero bueno, usted que es infectólogo, ¿cómo uno descubre una nueva variante? ¿Cómo esas personas, usted ha dicho que no se conocen bien los síntomas, entonces ¿cómo descubrieron que esta es una nueva variante que no es Delta, que no es Gamma, que no es Beta, que no es Alfa? Bueno, después le ponen el nombre según el alfabeto griego, etcétera. Pero ¿cómo saben que esta es diferente a las anteriores? Cuando se hace el diagnóstico de COVID-19 se pide una prueba que se llama PCR. Esta prueba se abrevia reacción en cadena de la polimerasa. Lo que hace esta prueba es identificar el código genético que tiene el virus. Específicamente yo tengo un código genético, usted tiene un código genético, todos tenemos un código genético diferente que nos hace únicos e irrepetibles. ¿Qué es lo que sucede con las variantes del coronavirus o de cualquier otro virus?
ese código genético se va cambiando. Y en el momento en el que se hace una prueba, se corre como ese panel de código genético y empezamos a ver que empieza a haber diferencias. Y esas diferencias se empiezan a repetir y se empiezan a repetir más frecuentemente y es en ese momento cuando decimos, ok, está surgiendo este código genético de este virus que se está repitiendo, de ahí surgen las variantes. Entonces, esa vigilancia se tiene que hacer con pruebas. Lastimosamente también en algunos países que están en vías de desarrollo no tienen la capacidad de hacerle pruebas a todos y eso pues también alentece un poco identificar las nuevas variantes. Doctor, nos ha llegado una pregunta de un usuario de la red @Telesur TV y dice así: en total, Omicron ha tenido más de 50 mutaciones, o sea, más mutaciones que la Delta que hoy domina en el mundo. ¿Qué es más importante, el número de mutaciones o la posición de esas mutaciones? Es más importante la posición y la posición se traduce a lo que va a ser o lo que va a cambiar en cuanto el virus se une al cuerpo humano. Por ejemplo, sabemos que gran parte de las mutaciones que se encontraban en el Delta eran sobre esta proteína de la espiga, la proteína Spike, que es una proteína muy importante porque esta es la que hace que se pegue el virus adentro del cuerpo, entre los pulmones y cause todo pues, el cuadro de COVID-19, ¿no? Entonces, lo que hacen las vacunas es que bloquean esa unión y hacen que el virus no se una y al no poderse unir, un virus no puede vivir. Entonces, justamente estas mutaciones que cambian estos sitios donde el virus puede entrar al cuerpo humano es lo que lo hace más complicado. De igual manera, mutaciones que cambien, por ejemplo, la resistencia a diferentes tratamientos que ya existen o a mutaciones que cambien, por ejemplo, si yo ya tuve COVID y me vuelvo a reinfectar, serían lo más importante. Puede existir un número de mutaciones muy grandes, pero si involucran esos tres aspectos que les acabo de decir, reinfección, evasión de vacunas y evasión de tratamientos, va a ser más importante, así sean solo 3 mutaciones o sean 50. Y es por eso que Omicron ha generado tanto temor a nivel internacional. Así es, porque justamente la gran mayoría de las mutaciones se abocan a esta proteína Spike o esta proteína de la espiga. Sin embargo, también es bien importante tomar en cuenta que Delta también tiene estas mutaciones y en personas que estaban completamente vacunadas, pues el cuadro era muy leve o prácticamente asintomático. Entonces, se tiene la teoría de que Omicron pues va a pasar exactamente lo mismo. O sea, no debemos generar una alarma sobre esto, pero sí mantener las medidas sanitarias, ¿cierto? Así es. Doctor, ¿qué significa alto riesgo? Cuando la OMS alerta que el riesgo de Omicron podría ser muy alto, ¿qué significa esto? ¿Esto es un mayor riesgo de reinfección y de transmisión? ¿O cómo usted entiende esas palabras de la OMS? Son dos cosas muy importantes y creo que las mencionó. Es la reinfección y la transmisión. ¿Por qué? Porque al tener estas mutaciones o estos cambios es más fácil que el virus se transmita en la comunidad. Y al haber mayor transmisión, a pesar de que tengas personas vacunadas, pueden tener reinfección y eso ya está completamente corroborado. Ahora, ¿qué pasa en un país o en el contexto de personas que no tengan vacuna? Pues tienen ambos riesgos. Tienen el riesgo de que se reinfecten por una cepa que no conocen y que sea más grave, y el riesgo de que no tienen vacunación, entonces no los proteja para una enfermedad complicada que los pueda llevar al hospital, una terapia intensiva, a intubarlos, etc. Entonces, ¿por qué nos preocupa esto? Porque justamente si empieza a haber un aumento de casos por mayor transmisibilidad, va a haber un mayor aumento de enfermos. Y al haber un mayor aumento de enfermos, hay más hospitalizados, hay más demanda hospitalaria y volvemos al punto, ¿no?, del colapso hospitalario. Eso es por lo cual la Organización Mundial de la Salud marca la preocupación. De los síntomas, ¿qué se sabe? Porque en el caso de Delta sí se sabía que eran algunos muy específicos en relación con el virus original del SARS-CoV-2. Ahorita es poco lo que se sabe porque son pocos los pacientes que se han identificado con esta variante. Lo que más se refiere es dolor de cabeza muy intenso, tos, sensación como de picazón o de ardor en la garganta. Picazón, eso es algo nuevo. Eso no la teníamos en Delta. Así es. Ni en el SARS-CoV-2 original. Así es. Y un poco de escurrimiento nasal es prácticamente lo que se sabe. Pero en realidad esto es muy subjetivo. El síntoma más relevante que teníamos previamente era la pérdida del olfato, que típicamente se conoce como anosmia. Pero en este caso se dice que no. En este caso no, ni en la variante Delta ni en la variante Omicron se ha descrito la pérdida del olfato. Habrá que esperar para conocer si esto es definitivo, de que no se pierde el olfato. Doctor Miguel, ¿se puede dar el caso de que estando vacunados nuestros cuerpos no reconozcan al virus, a las nuevas variantes? En realidad no, y lo que se ha descrito en los grandes ensayos clínicos que se han realizado, específicamente de las vacunas que más se han estudiado, que son Pfizer y Moderna,
Estas vacunas tienen una característica muy peculiar. Al ser vacunas de ARN mensajero, de esta estructura que codifica una proteína o diferentes proteínas para que nuestro sistema las reconozca, nuestro sistema de defensa las reconozca, se basan en un mismo material genético. Y es, por ejemplo, si nosotros ponemos una gran familia, una familia de muchas personas, cada persona pues comparte algún gen. Quizás no los comparta todos, pero por lo menos la base se comparte, o una parte de ese gen, de esa cadena de genes se llega a compartir. Pasa exactamente lo mismo con los virus. Por eso no ha habido un cambio de familia. Sabemos que tenemos la familia, por ejemplo, del SARS-CoV-1 y la familia del SARS-CoV-2. Todos estos comparten al menos una estructura genética. Entonces, ¿qué sucede con estas vacunas? Nos ayudan a reconocer esa misma estructura o ese mismo linaje que todo el SARS-CoV-2 va a tener. En el momento en el que ese linaje se pierda, ya no se va a llamar SARS-CoV-2, se va a llamar SARS-CoV-3 probablemente, ¿no? Entonces, pero en el momento en el que esa estructura que comparten todos se pierda, sí ya las vacunas no nos servirían y tenemos que hacer una reestructuración. Y esto es muy sencillo tratarlo de explicar, a lo mejor si lo traspolamos o lo comparamos, por ejemplo, con la influenza. Sabemos que la influenza es igual a un virus que se transmite por respiración, etcétera, y que también tiene diferentes cepas. Y que la vacuna que ocupamos para la influenza ocupa diferentes partes de diferentes virus de influenza que estuvieron presentes a lo largo del año. Entonces, quizás el enfoque hacia las vacunas de COVID-19 va a ir por ahí. Exactamente. Va a ir enfocado hacia, por ejemplo, tuvimos más circulación de Delta, Omicron, Alfa. Entonces, la vacuna que vamos a ofrecer para 2022-2023 va a ser esta, que va a tener más cantidad de anticuerpos o defensas para estas cepas. ¿Cómo saber qué tantos anticuerpos nosotros tenemos, ya sea por COVID o ya sea por la vacuna? Porque he conocido algunos casos que aunque se hayan vacunado, pues ya a los pocos meses ya no tenían anticuerpos. Es difícil saberlo porque en realidad no existe un estudio que corrobore o que nos diga la memoria que se llama memoria inmunológica de por vida, y esa ningún estudio, ningún laboratorio la puede medir. Las titulaciones o los títulos de anticuerpos que se toman en sangre nos pueden orientar, pero no existe un punto de corte. Es decir, no existe, por ejemplo, si tengo 5, estoy bien, si tengo 10, estoy bien, sino simplemente si está positivo o si está negativo. ¿Por qué no se sabe ahorita o por qué no podemos medir esa inmunidad a largo plazo? Porque gran parte de las infecciones que tenemos a lo largo de nuestra vida generan un código para nuestro sistema inmunológico, que ese código se guarda por completo. Y pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con una gripa. Sabemos que ya nos dio gripa millones de veces en nuestra vida, pero nos volvemos a enfermar y a lo mejor las veces que nos enfermamos unas veces más fuerte, otras veces más leve. Exactamente es lo mismo con esta infección. Va a haber un punto en el que va a haber tantas cepas y va a haber tantas variantes circulando que nuestro sistema inmunológico va a empezarlas a reconocer y va a empezar a guardar esa memoria a largo plazo. Entonces, por ejemplo, muchas veces se toman pruebas de anticuerpos que no son correctas. Lo que más me ha sucedido es que, por ejemplo, se toman la de la gotita de sangre. Sí, esa no es correcta. Esa no es correcta porque solamente te dice sí o no. No te dice la cantidad. Exactamente. Las correctas son las que nos puedan decir un poco de la cantidad y las que van enfocadas específicamente a la proteína del spike. ¿Por qué esta proteína? Porque es la más importante que genera defensas en las vacunas. El virus tiene diferentes otras proteínas, tiene también, de membrana, de otras, ¿no? O sea, tiene más proteínas que esas se llegan a perder más rápido. La que menos se pierde o la que se prolonga más la inmunidad, que la podemos identificar en la sangre, es la proteína del spike. Con esta reflexión le propongo hacer una breve pausa. Al regreso, quiero que hablemos de por qué las personas vacunadas no están protegidas contra las nuevas variantes o contra el virus original y se pueden reinfectar. En breve, seguimos con Descifrando el Coronavirus. Estamos de vuelta para seguir conversando en Descifrando el Coronavirus con el doctor Miguel Ángel Minero Iber, quien es infectólogo aquí en Ciudad de México. Doctor Minero,
Antes de irnos de la pausa, había una interrogante, de hecho una pregunta que nos había llegado de un usuario de @Telesur English y nos preguntaba, ¿qué pasa con el cuerpo humano? ¿Qué pasa con esta vacuna de emergencia que aún estando vacunados nos podemos reinfectar? Es justamente por el tema del surgimiento de nuevas variantes, es el tema que no hay suficientes tasas de vacunación a nivel mundial, lo que hace que el virus pues continúe circulando de manera pues importante en algunos sitios del mundo. Específicamente lo que sucede con las vacunas es que no todas las vacunas van a tener la misma protección para todas las cepas. Y no todas las vacunas tienen la misma estructura, digamos, farmacéutica. Existen las vacunas de ARN mensajero, existen las vacunas de vectores virales, existen las vacunas inactivadas, o sea, hay diferentes tipos de vacunas. ¿Cuáles son las que mejor promesa tuvieron? Fueron las de ARN mensajero, principalmente Pfizer y Moderna. ¿Y por qué estas vacunas? Porque esta se vio que despertaba una respuesta de anticuerpos muchísimo más alta en comparación de las otras. Sin embargo, la gran desventaja que tienen todas las vacunas, y de la estructura que sea, es que van perdiendo su fuerza o su capacidad de defensa porque se quedan con la cepa original. Lo que nos comentaba de la vacuna contra la influenza. Así es, exactamente, muy similar a esto. Y de hecho, con el surgimiento de Omicron, los CDCs comentaron que es importante que las personas que hayan recibido vacuna para COVID-19, específicamente con las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson, requieren un refuerzo. ¿Esto no es para vender más vacunas? Tiene dos situaciones importantes. Una es científica y otra es suposición. La científica es que sí se requiere un refuerzo porque la inmunidad al final de cuentas se está perdiendo y se requiere un refuerzo por el resurgimiento de las nuevas variantes. Este refuerzo lo que va a hacer prolongar esa inmunidad que nosotros tenemos de cajón de toda la familia del SARS-CoV-2 para que sea más fácil el reconocimiento del sistema inmunológico de las nuevas variantes y que de igual manera todas estas vacunas nos van a proteger de algo bien importante que es la enfermedad grave y la muerte. Ahora, la suposición es que, por ejemplo, en algunos países, como pongamos en ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, no han alcanzado el 100% o arriba del 90% de vacunación cuando tienen las vacunas, cuando además. Tienen las vacunas, exactamente. Entonces, ¿cuál es el riesgo o cuál es la importancia de si nosotros tenemos una población desprotegida? Es la población en la que el virus va a circular y la población en la que el virus va a generar mayores mutaciones, mayores variantes. Entonces, y por tanto, mayor transmisibilidad. Exactamente. Y independientemente de que tengan un gran porcentaje de poblaciones vacunadas, pues el riesgo de que pudieran presentar algún cuadro grave o alguna otra complicación, o el riesgo de que, por ejemplo, tengan que caer en un confinamiento nuevamente, pues está ahí presente. Del 1 al 10, ¿qué tan probable es que Omicron escape al efecto de las vacunas? Pues con las mutaciones que se describen, podría decir que yo un 5, podría ser como un volado, puede ser que sí o podemos decir que no, un 50% de probabilidad, pero en realidad, como lo mencionamos al principio, falta todavía que pasen estas 2 semanas, falta que se hagan más estudios en estas poblaciones para tener una información certera. Pasó justamente con la variante Delta. De hecho, cuando supimos de la variante Delta ya llevamos prácticamente 8 meses de saber que existía y supimos más información más adelante. Supongamos, doctor Miguel, que dentro de 2 o 3 semanas conozcamos que Omicron efectivamente disminuye la protección contra la infección. Pero siempre se puede pensar que nos va a proteger todavía la vacuna que nos hayamos puesto contra enfermedad grave y contra el fallecimiento. Así es. Pasó exactamente lo mismo con la variante Delta. Entonces, supongamos que sí, en 3 semanas sabemos que Omicron se vuelve una variante, bueno, ya es una variante de preocupación, pero se parece más a la variante Delta y empieza a causar mayores estragos en los países. Una vez que se identifica que la variante está siendo un problema, lo que se debería de hacer es hacer una reestructuración en la vacuna y una reestructuración en el plan de vacunación, justamente como se está haciendo, porque sabemos actualmente que la vacuna se pone a ciertas poblaciones, pero hay, por ejemplo, los niños menores de 5 años que no tienen vacunación, que también son susceptibles a SARS-CoV-2, ellos también pueden generar un foco de transmisión. Un foco de transmisión a lo mejor no tan importante como los adultos, pero existe. Entonces también es importante
la vacunación universal en todas las edades, mayores de 6 meses. Ahora que usted mencionó a los niños, a mí me gustaría que usted como infectólogo nos dijera qué tiene el cuerpo del niño que lo hace más resistente a este peligrosísimo y letal virus. Son varias diferencias y creo que las más importantes son las vías de entrada que nosotros tenemos los adultos. La vía de entrada para el SARS-CoV-2 o para el COVID-19 se llama enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Esto, digamos que es como una chapa y la proteína del spike es la llave que abre la puerta para que entre todo el virus, ¿no? Estos receptores o estas chapas están más expresados en un adulto, por ejemplo en los pulmones. A diferencia de un niño que tiene menos de estos receptores o menos de estas chapas de entrada y no los tiene tan expresados en el pulmón, sino los tiene más expresados en el intestino. Ahí es como una principal diferencia entre los cuadros de adultos y niños. Generalmente los niños cursan con enfermedades gastrointestinales, diarrea, vómito, que pueden similar a otros virus como el rotavirus, y los adultos pues sí cursan con algo más respiratorio. Esa sería como la principal diferencia. En segundo lugar, el sistema inmunológico de los niños es más inmaduro que el de los adultos. Y al ser más inmaduro que el de los adultos, les confiere una cierta protección mayor, porque existen dos tipos de respuestas. Una que es de las células y otra que es de los anticuerpos. Generalmente los niños tienen menos respuesta de las células y tienen más respuesta de anticuerpos. ¿Esto a qué se debe? Se refiere simplemente a que el sistema de defensas termina de hacer una maduración completa a los 5 años de edad. Por eso gran parte de los niños recién nacidos hasta los 5 años de edad tienen esquemas de vacunación. Muchísimas vacunas. Exactamente, porque justamente lo que se quiere hacer es ayudarlos a proteger sobre esta inmadurez que tiene el sistema de defensas, para que ellos generen más titulaciones de anticuerpos y en el momento en el que alcancen los 5 años o la vida adulta estén bien protegidos. Entonces, al tener al revés, a diferencia de los adultos, esta cuestión del sistema de defensas, no despierta esa respuesta tan importante como complicarlos a grandes rasgos como las personas adultas. Otro punto también importante es que los niños tienen menos comorbilidades, es decir, los niños, o sea, existen y sabemos que existen. Sí, pero es muy difícil que un niño tenga diabetes o hipertensión, bueno, obesidad sí, en muchos casos de niños obesos, pero es muy difícil encontrar las demás comorbilidades o problemas, digamos, de VIH o digo, este tipo de cáncer. Existe, obviamente, usted tiene razón. Sí existen, pero en realidad en comparación con los adultos es poco. Al igual que factores de riesgo como tabaquismo o estilo de vida también cambian muchísimo en los pacientes pediátricos. Y la vía respiratoria de los niños es muy diferente a la de los adultos. A ver, ¿cómo así? Los niños viven con mayor cantidad o conviven con mayor cantidad de microorganismos o de bichos por la estructura que tiene la vía respiratoria, su tráquea, su lengua, su garganta. Entonces lo que hace ahí es que hay más cantidad de otros bichos viviendo ahí, otros agentes, otras bacterias, otros virus. Entonces en el momento en el que llega el coronavirus no tienen la capacidad como de adherirse o de entrar. Entonces también la producción de ciertos anticuerpos que eliminan al virus es más frecuente que los produzcan los niños, específicamente de la vía respiratoria, a los adultos. Porque ante un proceso infeccioso también nuestro sistema de defensas lo puede contener. Y nuestro sistema de defensas cambia dependiendo de dónde se localiza. Por ejemplo, tenemos un sistema de defensas en el intestino, un sistema de defensas en las vías respiratorias, un sistema de defensas en la piel. Entonces, cada una de esas células que son diferentes protegen de una manera, valga la redundancia, diferente a los adultos y a los niños. Entonces, los niños en su vía respiratoria tienen más expresadas estas células que los protegen de procesos infecciosos. Y específicamente el SARS-CoV-2 pues no puede hacer como tanta adhesión ahí y al mismo tiempo no puede reproducirse tanto. Interesante. Y por eso pues no genera toda esta enfermedad y tampoco genera tantos contagios los niños a diferencia de un adulto. Cuando los vacunamos, producen más cantidad de defensas de algo que se llaman anticuerpos neutralizantes. Y estos anticuerpos son muy importantes porque son así como los soldados más armados del ejército que tenemos nosotros del sistema de defensas. Digamos que son los que tienen capa, escudo y aparte tienen pistola, ¿no? Porque cuando llega una infección y tenemos, o los niños que tienen muchos títulos de estos anticuerpos, pueden
por ejemplo, entra el virus en el cuerpo de un niño que tiene esta gran cantidad de anticuerpos, entonces no deja que se reproduzca, no deja que ni siquiera lo infecte. Entonces el niño deja de ser contagioso porque se perdió por completo la enfermedad. A diferencia, por ejemplo, de un adulto que tenemos pocos de esos anticuerpos, si nos enfermamos, sí se replica el virus en nosotros y sí podemos tener el riesgo de contagiar a otras personas. Entonces, esto es como la gran diferencia. Y el vacunar a los niños va a hacer justamente esto. Y se describe también, grandes asociaciones de pediatría comentan que cuando los vacunemos o tengamos mayores tasas de cobertura de vacunas, tanto en niños como en adultos, podamos regresar a lo que habitualmente teníamos antes, ¿no? A nuestra vida ¿Eso normal. cuándo va a pasar? Nadie No, lo sabe. Nadie lo sabe. Doctor Miguel, usted no conoció la gripe española, ni yo tampoco, pero ¿hay alguna similitud que podamos hallar entre esa pandemia y esta que estamos viviendo hoy en día, que se dice que es la más fuerte, la más peligrosa del siglo? Sí existe la similitud porque son virus que se parecen, son virus que se transmiten de la misma manera de la vía respiratoria, pero las grandes diferencias es que en ese momento quizás fue tan mortal por el hecho de que no se contaba con vacuna, no se contaba con tratamiento antiviral, que en este caso pues para la gripe española es los Oseltamivir, y prácticamente serían como las grandes diferencias. Actualmente tenemos vacuna, tenemos ya tratamientos que están siendo estudiados, entonces... Pero todavía no tenemos un tratamiento específico. Así es, no. Hay propuestas, hay fármacos que están en propuesta y que inclusive ya Reino Unido los está utilizando y que son prometedores y que esto también, asociado a las vacunas, pues va a ser una gran respuesta para terminar la pandemia. Sabemos que la gripe española duró un siglo, o un poquito más, un poquito menos. ¿Esto cuánto va a durar? Esto no lo sabemos específicamente. ¿Y Omicron no va a ser la última variante que va a aparecer? No, seguramente no va. Vamos a quizás a repetir el alfabeto griego completo un par de veces. Punta a cabo. Pero no va a ser la única variante que va a existir. Es evidente que van a existir ni la más variantes. Peligrosa, Así es. etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, doctor, esperemos que Omicron no nos asuste tanto como ocurrió con Delta, ¿no? Que fue de las variantes preocupantes, una de las que todavía nos tiene un poco en jaque, no solo en este país, sino a nivel mundial. Muchas gracias, doctor Miguel Minero Iber, por estar hoy con nosotros en Descifrando el Coronavirus. Y bueno, vamos a ver, antes de despedirnos, hay dos cosas que quiero precisar. Una, que seguiremos viendo variantes del SARS-CoV-2, como lo dijo el doctor Miguel Minero, y que hay que cuidarse, o sea, hay que seguir con las medidas sanitarias que todos conocemos, porque el virus afecta de forma distinta a las personas y a los vacunados también, obviamente. Y lo segundo que hay que tomar en cuenta es que las próximas 2 semanas serán determinantes para saber qué rumbo podría tomar esta nueva variante que está asustando por ahí un poco, pero que no hay que encender todavía las alarmas, y que se llama Omicron. Y bueno, con esto me despido. Cuídese mucho. Lo veo de hoy en 8 días. Hasta la próxima.